La veracidad de Dios, el fiel y verdadero. Seguimos con nuestra serie sobre los atributos de Dios y este se incluye generalmente en los atributos comunicables porque, como se dan cuenta, Dios es fiel, Dios es verdadero, pero también se nos demanda a nosotros fidelidad y verdad. Por eso, y en ese sentido, es que se da a entender que ese atributo es comunicable. Bien, sin embargo, no significa que haya alguien que sea fiel y verdadero como lo es Dios. O sea, hay atributos que Dios comunica, nos transmite, nos comparte, por así decir, pero aún así no lo tenemos plenamente, ¿cierto? Entonces, eso es lo que vamos a mirar y estudiar en esta mañana. Estaremos estudiándolo en 2 puntos. El primer punto, vamos a ver una perfección trina. Vamos a hablar de la Trinidad de Dios, cómo cada una de las personas son fieles y verdaderas. Y en un segundo punto vamos a mirar implicaciones prácticas de este atributo para nuestras vidas. Bien, comencemos. Entre las perfecciones que la Biblia expresa con relación a Dios, podemos encontrar cientos de referencias a la fidelidad y a la verdad. De hecho, la verdad se habla bastante acerca de Dios en la Biblia. Pero especialmente en el Antiguo Testamento, cuando uno se da cuenta del uso de la palabra verdad en lo concerniente con Dios, hay una relación muy marcada entre la fidelidad y la verdad. Así como cuando mirábamos que la misericordia está relacionada con la compasión. Así es la relación que hay entre la verdad con la fidelidad. Lo mismo cuando vimos la omnipresencia. Vimos que está la inmensidad y la omnipresencia. Son 2 cosas diferentes, pero están tan relacionadas que hasta en esa ocasión las vimos a la vez. Así va a pasar con esto hoy. Hablar de la veracidad de Dios necesariamente nos lleva a hablar tanto de la fidelidad como de la verdad de Dios. ¿Sí? Porque pongámonos a pensar esto. Dios es veraz, verdadero, en la medida en que permanece fiel a su palabra. Y a su vez, Dios es fiel porque guarda la verdad para siempre. ¿Sí? Hay una relación inseparable entre fidelidad y verdad. Pero vamos a ver en este primer punto que esto es evidente en cada una de las 3 personas. Bueno, la palabra nos dice que Dios es fiel, Dios es veraz. Leamos Juan 3:33. Dice: el que ha recibido su testimonio ha certificado esto, que Dios es veraz. ¿Ven? Dios es veraz. Ahora, Deuteronomio 7:9. Como saben, en estas predicaciones hay cientos de versículos, así que seamos ágiles y anoten los que no alcanzamos. Deuteronomio 7:9 dice: reconoce pues que el Señor tu Dios es Dios, el Dios fiel. Y aquí vemos lo que significa fidelidad. Dice: guarda su pacto y su misericordia hasta 1000 generaciones con aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. Bueno, la Biblia no solamente nos dice que Dios es fiel, que Dios es veraz. De hecho, hay unos títulos que se le adjudican a Dios que están relacionados con eso. Por ejemplo, en varias ocasiones la Biblia dice que Dios es verdadero. Cuando decimos que Él es verdadero, no solamente estamos diciendo que es el único Dios, sino que también Él es el portador, mejor dicho, Él es la verdad misma. La Biblia también dice que Él es el Dios de verdad. Ese título aparece, por ejemplo, en Isaías 65:16. Y anote este otro texto, Juan 17:3. Cuando dice: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero,
y a Jesucristo a quien enviaste. En el Salmo 89:8 se nos hace una descripción poética de Dios y se dice que la fidelidad lo rodea. Imagínense cuán infinito es Dios, cuán inmenso es. Pues así tan inmenso es la fidelidad, tan grande como es Dios. Imagínense algo que pueda rodear a Dios. ¿Qué? Solo Dios. La fidelidad rodea a Dios porque la fidelidad es Dios. Bien. La Biblia dice también en el Salmo 51:6, Dios ama la verdad en lo íntimo. Él conoce nuestros corazones y sabe la verdad de todas nuestras intenciones y prácticas. Él guarda la verdad. Sus ojos miran hacia la verdad. Todos sus caminos, todas sus obras son verdad. ¿Sí? Y a su vez se nos dice que la fidelidad de Dios es grande. Su fidelidad es eterna. Su verdad es por todas las generaciones. Y tanto de la verdad como de la fidelidad se dice que llegan hasta el firmamento. Hermanos, todo esto está en muchos textos. Leamos algunos de ellos. Leamos, por ejemplo, Salmo 111:7. Dice: las obras de sus manos son verdad y justicia, fieles todos sus preceptos, son afirmados para siempre jamás, ejecutados con fidelidad y rectitud. Ahí están, se dan cuenta, asociadas fidelidad y verdad en paralelo. La verdad de Dios no puede ser falseada, así como tampoco su fidelidad puede fallar. De hecho, una de las cosas que más resaltan cuando uno lee toda la Biblia es cómo Dios cumple todo lo que dice, especialmente sus promesas. Por ejemplo, Josué 21:45, se reparten las tierras a las 12 tribus. ¿Y qué dice Josué? Ninguna de las buenas promesas que hizo Jehová por medio de Moisés cayó. Todas se cumplieron. Dios puede decretar, hacer promesas. Dios puede comprometerse con su pueblo porque sus palabras son verdad. Y otra cosa, ¿de qué serviría que sus palabras fueran verdad y tuviera toda la intención de ser fiel, pero no puede cumplir? Aquí vemos también la relación, la simplicidad de Dios. La fidelidad no es un atributo separado, está unido a todo lo que hemos visto, con su grandeza, con su santidad y también con su omnipotencia. Porque ya que Dios posee poder, Él puede cumplir. Por eso Él puede prometer, Él puede decretar, Él puede comprometerse con los suyos, porque Él tiene el poder suficiente para llevar a cabo todo lo que planea, para llevar a cabo lo que dijo que haría. Leamos Miqueas 7:20. Dice: otorgarás a Jacob la verdad y a Abraham la misericordia, la cual juraste a nuestros padres desde los días de antaño. Es fiel, firme, así será. Lo que juró, lo que prometió, por más de que hayan pasado siglos, sí o sí se va a cumplir. Bien. Dice un comentarista o un teólogo, abro comillas,
Si la autenticidad de Dios es ser verdad y su veracidad es que dice la verdad, entonces la fidelidad significa que Él ha demostrado ser verdad. Cierro comillas. Su fidelidad se ha comprobado a lo largo de las generaciones. Uno comprueba la fidelidad de Dios. Es como si la fidelidad fuera cuando yo compruebo que lo que Él dijo es verdad, que lo que prometió se cumplió. ¿Sí? Y tan es así, hermano, que Dios es verdadero, veraz en sus palabras, que nos otorga seguridad. Con el hecho de que eres Dios es suficiente seguridad, pero a nosotros nos falta seguridad. Por eso es que muchas veces él usó juramentos. Le dice a Abraham al Señor: oh Dios, ¿cómo conoceré que tendré un hijo? Mira, tengo un criado. Todo se va a quedar, él se lo va a quedar como heredero. Y el Señor le dice: de aquí a un año, ¿se acuerdan? Tendrás un hijo. ¿En qué conoceré que será así? Y lo llama el Señor afuera, ¿se acuerdan? Luego hace un pacto con él. O sea, no es necesario hacer eso. Pero para garantizarnos su verdad de manera de gracia, porque esto, hermano, ¿por qué tiene que comprobar si con solamente decirlo es así? Pero él emplea los juramentos para brindarnos seguridad, para darnos una garantía de que lo prometido es fidedigno. Leamos Salmo 89. (89:2) dice: porque dije, para siempre será edificada la misericordia, en los cielos mismos establecerás tu fidelidad. Miremos al mismo versículo 8. Oh Señor, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú, poderoso Señor? Tu fidelidad te rodea. Ahí mismo, versículo 33. Pero no quitaré de él mi misericordia, ni obraré falsamente en mi fidelidad. Ahí mismo, miren el 49. ¿Dónde están, Señor, tus misericordias de antes, que en tu fidelidad juraste a David? ¿Sí? El Señor, a través de sus promesas, demuestra su fidelidad, y aunque no es necesario, Él hace juramentos para darnos garantía. Anote ese pasaje, Isaías 61:8. Ahora, eso que estamos hablando no solamente aplica para el Padre. La Biblia también dice que Jesucristo es Dios verdadero. Primera de Juan 5:20. Nos dice que Cristo es el Rey prometido, que posee la fidelidad como ceñidor de su cintura. O sea, como si fuera un cinturón, Cristo tiene la verdad. Isaías 11:5. Es más, Cristo cabalga sobre la verdad. Salmo 45:4. La fidelidad es su cinturón y cabalga sobre la verdad. ¿Se acuerdan cuando los fariseos y los saduceos en esa ocasión quisieron tentar a Cristo? Bueno, fue un complot con los herodianos también. Le dijeron: Señor, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que predicas de verdad todo el camino de Dios. ¿Se acuerdan cuando quisieron hacerle la pregunta capciosa de la moneda? Bueno, dense cuenta, hasta los enemigos sabían que Cristo era amante de la verdad. Juan 1:14.
El Verbo se hizo carne y lo conocimos lleno de gracia y de verdad. ¿Sí? Es más, Cristo se hizo carne precisamente para mostrar la verdad del Padre, para confirmar las promesas del Padre. Romanos 15:8. Cristo no solamente es el Rey de fidelidad que cabalga sobre la verdad, también Cristo es el verdadero profeta. Y Cristo es sumo sacerdote fiel. Fiel con relación a nosotros y con relación a Dios. Con relación a nosotros, claro, es sumo sacerdote fiel porque asumió nuestra frágil naturaleza, conoce nuestras debilidades, es fiel en ese sentido. Y para con Dios es fiel porque obedeció todo lo que el Padre le dijo que hiciera y lo hizo mejor que como lo obedeció Moisés. Anote esos textos: Hebreos 2:17 y Hebreos 3:12. Entonces, por eso la Biblia nos dice en el libro de Apocalipsis varias veces: Jesucristo es el testigo fiel y verdadero. Apocalipsis 3:14. Una vez Poncio Pilato, ¿se acuerdan cuando estaba interrogando al Señor? Hizo una pregunta, ¿no? La pregunta típica del relativismo: ¿qué es la verdad? La tenía enfrente. Era el Señor Jesús. Bueno, el Espíritu Santo también es verdad. Juan 14:17 dice: Él es el Espíritu de verdad. Él es el que guía a los discípulos de Cristo a toda verdad. Juan 16:13. Así que démonos cuenta, hermano, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son veraces, fieles, verdaderos. Verdad, fidelidad. Bien, ahí vemos la doctrina trinitaria en ese atributo. El Dios trino es inmutable y completamente confiable, leal, estable, verídico en todos sus propósitos, promesas y actos. Así que la verdad no es un concepto abstracto o subjetivo, como la gente del mundo que dice: es que tu verdad no es la mía y hay que respetar todas las verdades porque no hay una verdad absoluta. Bueno, así piensan los del mundo, los que no conocen a Dios. Porque la verdad es absoluta, es objetiva y es una: es Cristo. Es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu. Dios es la fuente personal y objetiva de toda verdad. Él mismo dijo: yo soy el camino, la verdad. Bien, todo lo que Dios dice es exacto, veraz, va conforme a la realidad. Una realidad que va más allá de lo que nuestros sentidos pueden percibir o nuestro raciocinio puede alcanzar. La Biblia dice que hay cosas que para Dios son imposibles. Por ejemplo, para Dios es imposible ser infiel. Dios no puede ser infiel porque Él es la fidelidad. Para Dios es imposible mentir porque Él es la verdad. No puede hacer, ser ni decir nada que va en contra de lo que Él es en su esencia. Y en su esencia Él es verdadero. La infidelidad o la mentira no existen en Él. Segunda Timoteo 2:13. Dice: si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. Ahora, este versículo no puede ser torcido por nuestras carnes pecaminosas. No significa que porque Él va a permanecer fiel, yo puedo andar como me dé la gana. El hecho de que Él permanezca fiel, aunque yo no, lo que significa es que Él, si hizo una promesa, la va a cumplir, aunque su pueblo falle.
En ese sentido es que Él permanece fiel aunque somos infieles, ¿sí? O sea, a pesar de tantas promesas que hay en la Biblia, todo el pueblo de Dios pecó, pero las promesas permanecieron en pie. O sea, Él permaneció fiel aunque el pueblo fue infiel, ¿sí? Pero no significa que entonces, como Él permanece fiel, entonces yo puedo ser infiel. No, eso no es un auspicio, ni una propaganda, ni un patrocinio al pecado. No. Es una muestra de que Dios es fiel con sus promesas y también es fiel con sus amenazas. Bueno, ninguno de los planes de Dios se basa en conveniencias, en lisonjas, ni en suposiciones, porque Él es verdad. Y las Sagradas Escrituras son la más fidedigna fuente para conocer la fidelidad y la verdad de Dios. La Biblia también enseña que la revelación general nos puede enseñar acerca de la fidelidad de Dios. Sí, Él es fiel, Él sustenta la creación, la alimenta. Él es fiel. ¿Sí? Pero solo la Escritura nos puede enseñar de manera plena la fidelidad de Dios. Porque la ley de Dios no solo contiene la verdad, la ley de Dios es la verdad misma. Leamos Salmo 119. ...86... dice: todos tus mandamientos son fieles. Ahí mismo, 142. Tu justicia es justicia eterna y tu ley verdad. Ahí mismo, 151. Tú estás cerca, Señor, y todos tus mandamientos son verdad. Cuando el Señor Jesús oró por sus discípulos, ¿qué dijo? Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. La palabra, la ley, las escrituras son la fuente de verdad y fidelidad más grande sobre toda la existencia. Aquí podemos conocer a Dios, porque la ley es el fiel reflejo del carácter de Dios. Si quieres saber cómo es Dios y no ponerse a decir, ¿qué haría Jesús en esta condición? No. Nosotros nos preguntamos vagamente, así. Si preguntamos, ¿qué haría el Señor? Vamos a terminar imponiendo lo que nuestro corazón mentiroso dice. No es qué haría, es qué dice la Escritura, qué hizo Jesús. Aquí está el reflejo del carácter de Dios. ¿Cómo es Él? ¿Qué piensa Él? ¿Qué le agrada a Él? Ahí está. Salmo 19:7. El testimonio de Dios es fiel, convierte el alma. Convierte el alma. Amén. Segundo punto, veamos las implicaciones prácticas de esto. Todos saben que el Señor Dios es fiel, verdadero, pero eso tiene consecuencias en nuestra vida. Tiene implicaciones en nuestra vida práctica. Y la principal de todas, ¿cómo puedo entender que Dios es fiel? Sí, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, a través de su palabra podemos saber que es fiel, verdadero, veraz, confiable. Pero hay una cosa que nos sirve como ilustración de lo que significa fidelidad. Oseas 2:20. El Señor le dice a su pueblo: te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. La mejor figura que nos permite comprender la fidelidad de Dios es la fidelidad conyugal. Ser fieles entre esposos cristianos. Esa es la sombra más cercana en nuestra vida práctica de lo que significa la fidelidad. Bien. Y es que en el instante en el que Dios nos recibe como su pueblo, desde ese instante el Señor se compromete con nosotros en una relación de pacto. Pacto que va hasta 1000 generaciones, como leíamos ahorita en Deuteronomio 7:9.
Por lo tanto, se demanda que los esposos, especialmente creyentes, deben ser fieles y leales en emociones, palabras, actos, decisiones, en todas las áreas para con su cónyuge. Las naciones pueden menospreciar, abominar el matrimonio, el pueblo de Dios, pero Dios siempre permanecerá fiel. Isaías 49:7. Y Dios es fiel en el Antiguo Testamento y lo mostró una y otra vez con el pueblo con el cual se casó, y eso sigue en pie en el Nuevo Pacto. La verdad no caduca. De hecho, 1 Corintios 1:9, anote el texto, nos dice que aunque pues no somos israelitas de sangre, por la fidelidad de Dios Padre, los creyentes somos llamados a permanecer en la comunión con su Hijo. O sea, por la fidelidad de Dios es que podemos perseverar en Cristo. Impresionante. Aún la perseverancia está asociada con la fidelidad de Dios. Esa doctrina, la P, la perseverancia de los salmos, el enfoque no está en los salmos, más bien es en la preservación de los santos, porque si los salvos perseveraron es porque Dios es fiel. Dios los preservó por su fidelidad. Por eso la Biblia dice que Él no permitirá que seamos tentados o que seamos probados más allá de lo que podamos resistir. 1 Corintios 10:13. ¿Por qué? Porque Él es fiel. 2 Tesalonicenses 3:3. Él nos afirmará y nos guardará porque es fiel. Dense cuenta, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento se habla de la fidelidad de Dios. No caduca. Por el hecho de que Dios es verdadero, o mejor dicho, basado en su verdad, Dios responde nuestras oraciones. Salmo 143:1. David le dice al Señor: respóndeme por tu verdad. Basado en su fidelidad, Él nos perdona. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. 1 Juan 1:9. Hermanos, podemos permanecer en pie en Cristo por la fidelidad. Podemos ser perdonados por la fidelidad de Dios. Podemos orar y recibir respuesta por la fidelidad de Dios. Podemos orar para que Dios nos dé entendimiento para comprender la verdad. Así lo hizo Daniel. Daniel 9:13. Él oró al Señor para entender la verdad y el Señor le reveló la verdad. Eso significa que tenemos un compromiso con la verdad. Estamos ligados con su fidelidad. Y la primera manera no solamente es practicarla dentro de nuestros pactos, especialmente en el matrimonio, sino también publicarla. Salmo 40:10. Publicar la verdad y la fidelidad de Dios. Salmo 40:10 dice: no he escondido tu justicia dentro de mi corazón. He proclamado tu fidelidad y tu salvación. No he ocultado a la gran congregación tu misericordia y tu verdad. Hermanos, preocúpese de la verdad y la fidelidad de Dios. Es algo tan maravilloso y dependemos tanto de ella que la publicamos a los cuatro vientos. Decimos a las personas que Él es verdadero, hablamos de la verdad. Decimos a las personas que Él es fiel y compartimos de cuánto ha sido fiel con nosotros. Sí, ese es uno de los deberes que tenemos para con la fidelidad de Dios. También debemos alabarlo, alabar su fidelidad, alabar su verdad. Salmo 138:2. Y ojo,
no solamente es nosotros proclamarla o alabar al Señor por ello, sino también decírsela a nuestros hijos. Isaías 38:19. Le cuento a las generaciones de la fidelidad y de la verdad de Dios. Pero saben, todo esto es hermoso, es fidedigno, pero el ser humano cambió la verdad de Dios por la mentira. Romanos 1:25. El ser humano prefiere objetar lo que claramente dice la palabra de Dios. El ser humano prefiere desobedecer la verdad. Romanos 2:8. Es más, hace lo posible para detenerla. Romanos 1:18. El ser humano odia la verdad. No puede ser fiel porque detesta serlo. Él prefiere ser fiel, pero consigo mismo. Pero sepan que aunque todo el mundo somos infieles, y aunque todo el mundo, aún la iglesia del Señor, fuera apóstata toda, infiel al borde de la apostasía, Él siempre será fiel. Y todos esos actos redundarían más para destacar la verdad de Dios. Romanos 3:7. Entre más mentira hay en el mundo, más brilla la verdad de Dios. Entre más infidelidad hay en el mundo, más fiel demuestra ser Dios. Entonces los del mundo cambian, objetan, desobedecen y tratan de detener la verdad. Pero los que practican la verdad vienen a Cristo porque no tienen nada que ocultar. Juan 3:21. Es más, nosotros venimos a celebrar el Día del Señor con panes sin levadura. ¿Se acuerdan que eso ya lo hemos visto? Entre los panes sin levadura está la verdad. La verdad. El que ha aprendido la verdad de Cristo no deja perder su sensibilidad como para entregarse a la lascivia o a la impureza. Dice el apóstol Pablo en Efesios 4:19-21, si ustedes de verdad han aprendido la verdad del Evangelio, no se van a entregar a la impureza ni van a actuar como las impías e impíos del mundo. Si es que han aprendido a Cristo. Por el contrario, versículos 24 al 25, ahí mismo en Efesios 4, nos vestimos de la verdad y hablamos la verdad unos a otros. Más implicaciones, no solamente hablamos la verdad, nuestros trabajos están bañados de la verdad. La honestidad caracteriza el trabajo de un verdadero cristiano. Manejamos medidas exactas, pesos y precios justos. Eso hace parte de la verdad. Deuteronomio 25, 13 al 16. Y saben, una de las características del Israel apóstata que fue destruido por la ira y el juicio de Dios fue la corrupción de la verdad. Amós 8:5. Tenían dos medidas diferentes, una exacta, disminuían los pesos, pero cobraban más. La típica corrupción que hoy día vemos en muchos mercados, pero de la gente impía, verla dentro del pueblo de Dios es algo patético, pero Dios, que es fiel y verdadero, no dejará impunes a los mentirosos y ladrones. Nuestros compromisos también deben estar investidos de verdad. Lo que prometemos, lo que nos comprometemos, cuando damos nuestra palabra, tenemos que decir sí o no, y no decir no sé, o más o menos, o no. Dice, lo que va más allá del sí o del no, viene del maligno.
Los cristianos somos sí y somos no, porque tenemos la verdad. Dijo el salmista, no quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad. Debo decir sí, debo decir no. Si yo digo, me comprometo a algo, debo recordarlo, hermano. Recuperar el honor de la palabra de cada uno de nosotros. Hace parte de las implicaciones de ese atributo. Y para ir terminando, más implicaciones. Los cristianos que sufren, 1 de Pedro 4:19, pueden encomendarse al fiel Creador para descansar en su voluntad y seguir perseverando en hacer el bien. No significa que porque pasemos tribulaciones o pruebas o tentaciones, entonces damos lugar a desanimarnos y decir, no, pues ¿para qué? Como dijo el salmista, ¿se acuerdan? En vano he lavado mis manos. Y luego bajito dice, pero fui como una bestia tonta, fui como una bestia porque no consideré que ellos están puestos en resbaladeros. Nos encomendamos al Dios fiel y aunque estemos pasando tribulaciones, pruebas o tentaciones, tenemos que seguir haciendo el bien. Eso implica la fidelidad de Dios. Es más, miren esto, Salmo 119:75, muy impresionante. Muchas veces los hijos de Dios vamos a ser afligidos porque Dios es fiel. Anótese de esto, Salmo 119:75. Dios va a hacer que seamos aplastados por las pruebas y afligidos conforme a su fidelidad. El hecho de que pasemos tribulaciones o pruebas, escasez, enfermedad, no dice que Dios haya dejado de ser fiel. Para nada. Por el hecho de ser fieles que estamos pasando esas cosas, para aprender a ver su fidelidad. Un ejemplo de eso es Sara, una anciana, hermanos, una anciana estéril, fuera de la edad, recibió fuerzas para poder dar a luz un hijo. Dice en Hebreos 11:11, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. O sea, recordar la fidelidad de Dios nos da fuerzas cuando ya no tenemos ninguna. Recordar que Dios es fiel es el incentivo más potente para seguir adelante y para seguir en pie con nuestros compromisos, con nuestros pactos, con nuestros matrimonios, con nuestra santificación, porque Él es fiel. Qué gran consuelo ofrece al alma afligida recordar la fidelidad de Dios. Pero sepan, Gálatas 2:14, que si en alguna manera nuestro caminar no es coherente con la verdad del Evangelio, las correspondientes censuras eclesiásticas pueden ser impartidas para nuestra corrección. En Gálatas 2:14, ¿se acuerdan? Pablo reprende a Pedro y le dice, usted no está actuando conforme a la verdad del Evangelio. Pablo reprende a Pedro. Tito 1:13 también le dice Pablo al pastor Tito, reprende duramente a los que no estén actuando conforme a la verdad. Primera Juan 1:6, porque el que dice tener comunión con Dios pero anda en tinieblas, miente contra la verdad. Y como les decía ahorita, aunque todo el mundo apostatara, todo el mundo fuera infiel, la iglesia se desintegrara porque todos caímos en infidelidad. De todas formas, Romanos 3:3-4 nos dice que la fidelidad de Dios no puede ser anulada. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Un día Dios juzgará a todas las naciones con su verdad. Esas personas que dicen que, por ejemplo, usted no es nadie para juzgarme, a mí me juzga Dios. ¿Quién sabe lo que dice?
Preferible que me juzgue la gente. Si supieran cuando Dios juzgue, Dios va a juzgar con la verdad. Y ese día lo hará delante de todas las naciones por la eternidad. Un día Dios juzgará y cortará a sus enemigos con la verdad. Salmo 54:5, Apocalipsis 19:2. La verdad será el sustento de la ira de Dios cuando traiga la justicia de Dios. Porque Dios es fiel. Amén.